El descenso del transbordador a través de la atmósfera de Kepler 442 veces sintió como si fuera tragado por un sueño lavanda. Adrien Cole presionó su rostro contra la ventana panorámica, observando cómo pasaban nubes del color de ciruelas magulladas, y se preguntó, no por primera vez, si huir a otro planeta era quizás la crisis de la mediana edad más costosa en la historia de la humanidad. Ciertamente más dramático que comprar un auto deportivo. ¿Primera vez fuera del mundo?, preguntó el pasajero a su lado, una joven administradora colonial con el tipo de entusiasmo que sugería que aún no había descubierto lo que el aire reciclado le hacía a sus senos nasales después del tercer mes. La primera vez que huyó del mundo, Adrien corrigió, luego inmediatamente lamentó su honestidad. El abogado de divorcios le había aconsejado que dejara de compartir demasiado con extraños. Por otra parte, el abogado de divorcios le había cobrado 400 créditos por ese consejo, así que tal vez estaban igualados. El transbordador atravesó la capa de nubes y el sector 7 Bert se extendió por debajo como algo salido de un sueño febril diseñado por un arquitecto demasiado optimista. Las casas no parecían tan construidas como crecidas, curvas orgánicas en crema pálido y verde suave, conectadas por caminos que giraban en espiral en lugar de marchar en línea recta. Los árboles que no podían nombrar se balanceaban con hojas bioluminiscentes que pulsaban incluso a la luz del día. Y el cielo, ese cielo púrpura imposible, hacía que todo pareciera que había tropezado con la pintura de otra persona. Hermoso, ¿no? El lado del administrador. El paraíso encontrado lo llaman en los folletos. Adrien había leído los folletos durante los 16 meses de viaje en Crioslep. Se había prometido a la paz, propósito, y para empezar una nueva tierra cansado de profesionales en busca de significado entre las estrellas. No habían mencionado que la rotación del planeta duraba 26 horas, lo que significaba que tendría que volver a aprender el concepto del tiempo mismo. Pequeño detalle. El transbordador aterrizó con apenas un susurro. Ingeniería E3, anunció el piloto con orgullo, como si Adrien supiera lo que eso significaba. Había sido contratado para estudiar xenobotánica en la estación de investigación local, lo cual era irónico considerando que su doctorado real era en xenobiología, y espectacularmente no había logrado comprender ni siquiera la biología humana, particularmente la biología de mantener un matrimonio funcional. Las plantas parecían más seguras. Las plantas no preguntaron por qué trabajaste hasta tarde o por qué olvidaste tu aniversario, 3 años seguidos. Castems era un borrón de formas holográficas y una alegre IA que le daba la bienvenida al futuro de la humanidad mientras escaneaba sus retinas. Su residencia asignada fue una caminata de 15 minutos por calles que se curvaban como si alguien las hubiera trazado, usando solo sueños y tal vez una leve intoxicación como guías. La luz de la tarde. Asumió que era de tarde, aunque su cuerpo insistió en que eran las 3 de la mañana de un martes, pintó todo en tonos ámbar y dorado. Fue entonces cuando notó el silencio. No la tranquilidad pacífica, no la ausencia de ruido, sino la presencia de algo más. Atención, tal vez, o anticipación. El tipo de silencio que presiona tus tímpanos y hace que el vello de tu cuello recuerde las respuestas evolutivas a ser observado por los depredadores. Adrien se volvió lentamente, escudriñando la calle. Nada. Solo esas hermosas casas cultivadas con sus ventanas ovaladas y paredes de jardín cubiertas de enredaderas en flor que desprendían un aroma a vainilla y electricidad. Pero allí, movimiento detrás de una ventana, y allí una puerta cerrándose solo una fracción demasiado rápido. Y estaba esa cara mirando desde un balcón del segundo piso. Se rió de sí mismo, el sonido demasiado fuerte en la extraña quietud. Paranoia claramente. El folleto de advertencia de psicosis llorosa dormida había mencionado esto. 16 meses congelados mientras su conciencia flotaba a través de sueños farmacéuticos podrían poner nervioso a cualquiera. Su casa era la número 17, marcada por una pequeña placa holográfica que reflejaba su nombre en letra rotativa. La puerta reconoció su firma biográfica y se abrió con un timbre suave que sonó casi de disculpa. En el interior, los muebles se habían dispuesto de acuerdo con el perfil de preferencias que había completado meses atrás. Escritorio junto a la ventana, sillón de lectura en la esquina, cocina abierta a la sala de estar.
Todo exactamente como se solicitó, lo que de alguna manera lo hacía sentir más extraño que si se hubieran equivocado por completo. Adrien dejó caer su maleta de viaje al suelo y caminó hacia la ventana. El jardín exterior ya estaba mantenido, lo que el paquete colonial había prometido. Sistemas automatizados, habían dicho. Observó pasar un pequeño dron, atendiendo flores que parecían casi rosas, pero no del todo, si las rosas hubieran decidido brillar suavemente y tararear a una frecuencia justo por debajo de la audición. Bueno, Adrien, dijo a su reflejo en el cristal. Querías ser diferente, ciertamente te volviste diferente. Un golpe en la puerta lo hizo saltar tan violentamente que casi derriba una lámpara que parecía sospechosamente orgánica. Lo abrió para encontrar a una mujer parada en su umbral, y el cerebro de su científico catalogó de inmediato los detalles, mientras que su cerebro social buscaba protocolos de salud apropiados que definitivamente olvidó durante el criosueño. Ella era alta, quizás una pulgada más alta que él, con el cabello plateado que caía en cascada recta más allá de sus hombros. Su rostro era llamativo de esa manera que te hacía olvidar las reglas de la belleza convencional, todos los ángulos agudos y las proporciones elegantes, pero fueron sus orejas las que lo hicieron mirar fijamente por un momento demasiado largo para ser cortés. Se apartaron de su cráneo en puntos largos y elegantes, casi élficos en su estructura. Y se dio cuenta con el lento amanecer de alguien cuyo cerebro todavía estaba corriendo en el tiempo terrestre de que ella no era humana en absoluto. Dr. Cole, dijo, y su voz tenía una calidad musical que hacía que su nombre sonara más interesante de lo que tenía derecho a ser. Soy Lyra. Vivo al lado, en el número 15. Quería darte la bienvenida al sector 7B. Ella le tendió un plato cubierto que estaba ligeramente humeante, oliendo a especias que él no podía identificar, pero que le hizo recordar a su estómago que no había comido nada que no estuviera rehidratado en más de un año. Eso es gracias, Adrien logró, tomando el plato. Eso es increíblemente amable. Soy Adrien, pero obviamente lo sabías desde que lo acabas de decir, así que aparentemente todavía estoy dominando el arte de la introducción básica. Lyra sonrió y algo al respecto le hizo pensar en secretos. No secretos maliciosos, solo el tipo de conocimiento que sugería que ella encontraba su torpeza más encantadora que patética, lo que ya era una mejora con respecto a la opinión de su ex esposa. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte?, ella preguntó. Era una pregunta tan extraña que Adrien se rió. Bueno, indefinidamente. Quiero decir, firmé un contrato de 5 años con la estación de investigación, pero no tengo exactamente prisa por volver a la Tierra. Entonces, ¿por qué preguntas? Solo tenía curiosidad, dijo Lyra, pero sus ojos, notó que eran de color ámbar, salpicados de oro, tenían la misma cualidad vigilante que había sentido en la calle. No tenemos muchos humanos en este sector. Espero que te resulte cómodo. Estoy seguro de que lo haré, dijo Adrien, aunque no estaba seguro de nada, excepto de que esta conversación parecía tratarse de algo diferente a lo que realmente estaban diciendo. Lyra inclinó la cabeza en lo que podría haber sido una reverencia o simplemente un gesto elegante. No pudo decirlo y se dio la vuelta para irse. Luego hizo una pausa, mirando hacia atrás por encima del hombro. Si necesita algo, cualquier cosa, no dude en preguntar. Todos estamos muy interesados en asegurarnos de que se sienta bienvenido. Ella caminó por el sendero antes de que él pudiera preguntarle qué quería decir con nosotros o porque el énfasis en los interesados lo hacía sonar como un trabajo de investigación en lugar de una preocupación vecinal. Adrien cerró la puerta y se paró en su nueva casa en su nuevo planeta, sosteniendo un plato de comida de su vecino alienígena, e intentó recordar si los folletos habían mencionado algo sobre sectores poblados enteramente por mujeres con oídos extraordinarios y sonrisas desconcertantes. Esa noche, acostado en una cama que se ajustaba a su cuerpo la temperatura, y de la casa de ahí jugando algo aseguró que él fue el sueño óptimo de la frecuencia de sonido. Adrien miró al techo y escuchó el silencio del sector 7B, excepto que no estaba del todo silencioso. Había pasos afuera, susurros suaves y mesurados que podrían haber sido el viento a través de esos árboles bioluminiscentes o podrían haber sido voces demasiado cuidadosas para ser escuchadas.
Y una vez que él podría haber jurado que escuchó a alguien reír, musical y extraño, seguido por un susín de sonido. Se puso de lado y se dijo a sí mismo que era solo un choque cultural, solo un ajuste, solo la paranoia normal de estar a 43 millones de millas de todo lo que había conocido. Pero cuando finalmente se quedó dormido, Adrien no pudo evitar la certeza de que si miraba por la ventana en este momento, los vería. Todos ellos, sus nuevos vecinos, parados en sus jardines y en sus balcones y en sus portales, observando su casa con ojos pacientes y curiosos, esperando algo que aún no entendía. Bienvenido al paraíso, pensó. Población. Tú y todos los que aparentemente están muy interesados en lo que harás a continuación. Adrien descubrió las cámaras en su tercera mañana cuando derribó una planta en maceta mientras hacía lo que generosamente llamó ejercicio. Y lo que su fisioterapeuta habría llamado agitación. La olla se hizo añicos. Aparentemente, incluso las cerámicas alienígenas obedecían a la física básica, y pasó 20 minutos barriendo tierra y disculpándose con la propia planta, lo que le pareció excesivo incluso a él. Por la noche, una olla de reemplazo estaba en la puerta de su casa. Mismo tamaño, mismo esmalte azul suave, incluso el mismo pequeño chip en el borde que había asumido que era un defecto de fabricación. Se paró en la puerta de su casa, sosteniendo la olla y sintió el primer pinchazo real de algo más allá del desfase horario y el ajuste cultural. Alguien había estado observando. Alguien se había dado cuenta. Alguien había replicado un detalle tan pequeño que apenas lo había registrado él mismo. Está bien, dijo a la calle vacía. Eso es increíblemente reflexivo o increíblemente espeluznante, y no he decidido cuál. La estación de investigación proporcionó una distracción bienvenida de su creciente inquietud. Dr. Yuki Tanaka, directora de Xenobotany, lo saludó con el cansado entusiasmo de alguien que había estado haciendo el trabajo de todos durante 6 meses mientras esperaba que llegara su nuevo empleado. Gracias a Dios eres real, dijo ella, frotándose las manos. Yo estaba empezando a pensar que fueron administrativo de la fantasía. ¿Sabe usted algo sobre fosforescente de la simbiosis en los sistemas de raíces? Absolutamente nada, Adrien admitido. Perfecto. Lo resolverás. 3 de laboratorio es el tuyo. Trate de no dejar nada de comer. El trabajo fue lo suficientemente absorbente como para que Adrien casi pudiera olvidarse de las peculiaridades del sector 7 Casi. Pero durante su hora de almuerzo del cuarto día, notó algo extraño en su comida. El sándwich que había empacado esa mañana había sido pavó y queso. El sándwich en su lonchera ahora era pavó, queso y tomate, exactamente como él lo prefería, pero había sido demasiado perezoso para prepararlo. Lo miró fijamente durante un largo momento, luego le dio un mordisco. Delicioso. Posiblemente el mejor sándwich que había comido en su vida, lo que solo lo hacía más inquietante. Alguien irrumpió en mi almuerzo, le dijo a Yuki. Levantó la vista del microscopio. ¿Qué? ¿Mi almuerzo? Alguien lo mejoró entre esta mañana y ahora. Yuki parpadeó. ¿Eso es lo reportaste a seguridad y dijiste qué? Ayuda. Alguien agregó tomates a mi sándwich con competencia sospechosa. Regresó a su microscopio, murmurando algo sobre el criosueño que afectaba a las personas de manera diferente. La situación del jardín se reveló durante la semana siguiente. Adrien nunca había sido particularmente hábil en la horticultura. Su ex esposa había dicho una vez que sus pulgares no solo no eran verdes. Eran activamente hostiles a la vida vegetal. Sin embargo, la pequeña parcela fuera de su casa floreció con agresiva perfección. Las flores florecieron en colores coordinados. Las malas hierbas desaparecieron durante la noche. La hierba se mantuvo exactamente a 2 pulgadas, lo que él sabía porque la había medido por pura incredulidad. El 9º día, decidió probar una teoría. Deliberadamente dejó una sección del jardín desordenada, hojas esparcidas, un adorno de jardín volcado, un parche de hierba desaliñada. Luego entró y miró por la ventana. Lyra apareció dentro de una hora, como convocada por la perturbación en la fuerza de la estética del vecindario. Pero ella no estaba sola.
Otras 3 mujeres la acompañaron, todas compartiendo esas distintivas orejas alargadas y esa misma cualidad de atención enfocada. Se movieron por su jardín con eficiencia practicada, restaurando el orden con el tipo de coordinación que sugería un excelente trabajo en equipo o telepatía de bajo nivel. Adrien abrió la puerta. Hola. Hola. Ese es mi jardín que estás arreglando sin permiso. Las 4 mujeres se congelaron en perfecta sincronización, lo que de alguna manera era más desconcertante que si se hubieran dispersado. Lyra se enderezó, sosteniendo un rastrillo que definitivamente no había estado en su jardín antes. Adrien, solo estábamos manteniendo mi propiedad sin preguntar, sugirió. Porque estoy empezando a notar un patrón aquí, la olla, el sándwich, el césped misteriosamente perfecto. ¿Están todos pluriempleados como servicio de limpieza o está pasando algo más? Las otras 3 mujeres miraron a Lyra, quien dejó el rastrillo con cuidadosa precisión. Queremos que estés cómodo. Eso es lo que dijiste cuando llegué. Pero las personas cómodas generalmente logran mantener sus propios jardines, incluso mal. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Una de las otras mujeres dio un paso al frente, más baja que Lyra, con cabello cobrizo oscuro y ojos que le recordaban a Adrien a los gatos que evaluaban si algo era presa o mueble. Soy Sierra. Vivo en el número 19. Estamos realizando observaciones. ¿Observaciones? Adrien repitió. Observaciones de comportamiento social. Otra mujer agregó amablemente. Tenía el pelo rubio pálido y vestía lo que parecía ropa informal, pero de alguna manera parecía formal. Soy Na número 23. Hemos estado observando cómo te adaptas. La 4 mujer dijo que su cabello era negro intenso con una raya plateada. Rutinas, preferencias, respuestas al estrés. Soy Kira, la número 12. Adrien miró entre ellos. Estas 4 mujeres alienígenas de pie en su jardín sosteniendo varios implementos de jardinería, explicando con calma que lo habían estado estudiando como si fuera una especie de proyecto de feria de ciencias. Lo absurdo lo golpeó de repente y comenzó a reír con grandes risas jadeantes que le dolían los costados. Lo siento, se las arregló. Es solo que vine aquí a estudiar plantas. Resulta que yo soy la planta. ¿Qué sigue? ¿Vas a darme agua? Revisa mis niveles de pH. La boca de Lyra se crispó en lo que podría haber sido diversión. Tu hidratación es preocupante. Solo bebes café. Oh, Dios mío, estás rastreando mi consumo de café. Estamos rastreando todo, dijo Sierra Materov con naturalidad. Son datos importantes. Adrien se sentó en la puerta de su casa porque pararse de repente parecía complicado. ¿Por qué? ¿Por qué yo específicamente? Hay otros humanos en la colonia. Vi al menos 5 en la estación de investigación. Las mujeres intercambiaron miradas, pasando una comunicación silenciosa entre ellas que Adrien no pudo comenzar a interpretar. Estás en nuestro sector, dijo Lyra finalmente. Eso te convierte en nuestra responsabilidad. Su responsabilidad de vigilar, de comprender, corrigió la Nia. Hay una diferencia, ¿verdad? Adrien se frotó la cara. Mira, aprecio que estés tratando de ser útil. El sándwich estuvo genial, honestamente, pero esto es raro. ¿Entiendes que esto es raro, verdad? Entendemos que nuestro enfoque puede parecer inusual desde su perspectiva cultural, dijo Kira con el tono cuidadoso de alguien que había ensayado esa frase exacta. Eso es lenguaje corporativo para sí. Sabemos que es raro, pero lo estamos haciendo de todos modos. Lyra se agachó a la altura de sus ojos ámbar serios. No estamos tratando de hacerte sentir incómodo, Adrien. Estamos tratando de aprender, tu especie y la nuestra no interactúan a menudo. Cuando lo hacemos, queremos hacerlo bien. Había algo genuino en su voz que cortó su irritación. Adrien sighed. De acuerdo, entiendo eso. El intercambio intercultural es importante, pero tal vez, y esto es solo una sugerencia, podrías hacerme preguntas en lugar de clasificar mi basura. Las 4 mujeres tuvieron la gracia de parecer un poco avergonzadas. ¿Sabes lo de la basura?, dijo Adrien débilmente.
Tiras demasiado plástico, dijo Sierra. Tenemos mejores sistemas de reciclaje que debería utilizar. El punto es, dijo Adrien con firmeza. De ahora en adelante, observación solo con permiso. Trato. Lyra extendió su mano, y cuando él la sacudió, su piel estaba tibia y su agarre sorprendentemente fuerte. Trato. Aunque debería saber que ya hemos recopilado datos significativos. Fantástico. ¿Puedo ver estos datos? Eso comprometería la integridad del estudio. Por supuesto que lo haría. Adrien se puso de pie, quitándose los pantalones. Una pregunta. ¿Soy yo el único humano que estás estudiando, o le está pasando esto a todos en la colonia? Las mujeres intercambiaron esas miradas nuevamente, y Adrien sintió un escalofrío a pesar del cálido crepúsculo púrpura que se asentaba sobre el sector. Solo tú, dijo Lyra en voz baja. Por ahora. Esa noche, Adrien no pudo dormir. A pesar de los mejores esfuerzos de la IA de la casa con sus frecuencias óptimas, siguió pensando en esas palabras por ahora, como si fuera una especie de caso de prueba, una interacción prototipo a analizar antes de implementar relaciones humanas más amplias con el éter. Se levantó, se sirvió agua en lugar de café, pequeñas victorias y se paró junto a su ventana. Efectivamente, había luces encendidas en casi todas las casas que podía ver. Las siluetas se movían detrás de las cortinas. Sombras atravesaban jardines. Su bloc de datos sonó con un mensaje de Lyra. Realmente estamos tratando de ayudar. A veces ayudar parece estar observando. Lo siento si eso es extraño. Tu especie también se mira entre sí. Simplemente llámalo redes sociales. A pesar de sí mismo, Adrien sonrió. Ella tenía razón. Volvió a escribir, justo, pero al menos en las redes sociales, elegí publicar el contenido. Estás capturando mi vida entera sin preguntar. Entonces aparecieron 3 puntos. ¿Publicarías tu vida si te lo pidiéramos? Adrien miró fijamente el mensaje durante mucho tiempo. ¿Lo haría? Después de pasar meses huyendo de la tierra, de sus fracasos, de todos los que conocían al hombre que había sido antes, ¿se compartiría voluntariamente con estos vecinos extraños y atentos que parecían genuinamente curiosos acerca de quién era? Tal vez, escribió, si me dices lo que realmente estás buscando. Los puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente, alguien que vale la pena conocer. Eso es todo. Duerme bien, Adrien. Se quedó junto a la ventana hasta que las luces de las casas vecinas empezaron a atenuarse una a una, como estrellas apagándose. En algún lugar a lo lejos, volvió a escuchar esa risa musical. Y esta vez, no sonó tan extraño. Solo, tal vez, solo esperando, solo mirando y esperando a ver si podía mirar hacia atrás. El centro comunitario parecía que alguien le había pedido a un arquitecto que diseñara un edificio bajo la influencia de agradables alucinaciones. Adrien se quedó afuera, agarrando una invitación que había aparecido en su puerta esa mañana, papel real, de color crema y ligeramente texturizado con su nombre escrito en letra fluida que parecía brillar cuando la inclinaba. Ha sido cordialmente invitado a dirigirse al Consejo del Sector 7 Bert sobre asuntos de importancia mutua. Se leía. Debajo de eso, en un texto más pequeño, se proporcionarán refrigerios. Por favor, no se alarme. Esa última frase fue lo que lo convenció de venir. Cualquiera que sintiera la necesidad de decirle preventivamente que no se alarmara era profundamente considerado o profundamente preocupante, y Adrien ya había invertido demasiado en esta extraña situación como para echarse atrás. Ahora Larra lo recibió en la entrada vistiendo lo que él había llegado a reconocer como atuendo formal para el éter. Una túnica larga de color verde intenso con hilos plateados que captaba la luz. Sus orejas parecían aún más prominentes hoy adornadas con pequeños puños plateados que trazaban sus elegantes curvas. Gracias por venir, dijo ella, y él pudo escuchar un alivio genuino en su voz. ¿Tuve elección? Siempre, solo esperábamos que tuvieras curiosidad. La curiosidad es lo que me introdujo en la xenobiología en primer lugar, dijo Adrien. Además, lo que terminó con mi matrimonio, según mi ex esposa. Entonces,
Veamos a qué tipo de desastre conduce esta vez. Los labios de Lyra se retorcieron. Su habilidad para usar el humor como mecanismo defensivo se anota en su expediente. Tengo un expediente. Por supuesto, tengo un archivo. ¿Es un archivo grueso? De tamaño respetable. El interior del centro comunitario desafiaba varias leyes de la física que Adrien había considerado previamente innegociables. El espacio parecía más grande por dentro que por fuera, con un techo abovedado que mostraba lo que parecía una transmisión en tiempo real del cosmos. Estrellas girando en su antigua danza, nebulosa floreciendo en colores imposibles. Sentadas en semicírculo había 7 mujeres, todas éter, mirándolo con expresiones que iban desde la curiosidad hasta lo que podría haber sido ansiedad. Reconoció a Sira, Na y Kira por su intervención en el jardín. Los otros eran nuevos, pero compartían la misma cualidad de enfoque intenso que hacía que Adrien se sintiera como un espécimen bajo microscopios muy educados. La doctora Adrienne Coe, la mujer del centro, dijo, levantándose. Ella era mayor que las demás, o al menos daba esa impresión, aunque Adrien no tenía idea de cómo envejecía el E3. La plata atravesaba su cabello oscuro y sus orejas llevaban decoraciones más elaboradas. Soy la mayor de Mira. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la advertencia anticipada de no alarmarse, dijo Adrien. Realmente establezca un tono tranquilo. Varios de los miembros del consejo sonrieron, lo que de repente los hizo parecer menos intimidantes y más como personas que se esfuerzan mucho por no reírse de una broma interna. Por favor, siéntate. Mira señaló una silla que se materializó, en realidad se materializó, frente al semicírculo. Adrien se sentó, en parte porque sus rodillas habían dejado de ser confiables en el momento en que los muebles comenzaron a aparecer de la nada. Entonces dijo, supongo que no se trata de mis libros atrasados de la biblioteca. No tenemos bibliotecas, dijo Nia amablemente. Toda la información es accesible digitalmente a través de interfaces neuronales. Suerte tuya. Todavía tengo que leer las cosas como un animal. Mira cruzó las manos y su expresión cambió a algo más serio. Adrien, ¿qué sabes del E3? Honestamente, no mucho. Las sesiones informativas de la colonia cubrieron alrededor de 30 especies diferentes y la mayoría de las veces me concentré en las plantas. Sé que estás tecnológicamente avanzado, claramente, y que has estado involucrado en el consorcio de terraformación. Más allá de eso, se encogió de hombros. Sé que todos parecen vivir en este sector. Haces excelentes sándwiches y estás extrañamente invertido en mis hábitos de clasificación de basura. Somos un 90% mujeres, dijo Sarah sin rodeos. Lo han sido durante 4 siglos. Adrien parpadeó. Así es como funciona eso biológicamente. No lo hace particularmente bien, dijo Kira. Nos estamos extinguiendo lenta pero definitivamente. La ligereza se escurrió de la habitación como si alguien hubiera desconectado un enchufe. Adrien se inclinó hacia adelante, con la mente de su científico ocupada a pesar de su política general de evitar conversaciones serias. Cuello de botella genético. Una plaga. Mira, dijo hace 417 años. Se dirigió a expresiones cromosómicas específicas. La población masculina se redujo al 3% en una sola generación. Hemos estado tratando de recuperarnos desde entonces, pero las matemáticas no perdonan. Lo siento, dijo Adrien y lo decía en serio. Eso es lo que no puedo imaginar. Nos hemos adaptado, dijo Lyra en voz baja. Hemos construido una sociedad que funciona. Hemos mantenido nuestra cultura, nuestra tecnología, nuestro arte, pero somos una sociedad que vive en un adiós muy largo, muy lento. Adrien se frotó el procesamiento de la cara. De acuerdo, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? No soy genetista. Estudio plantas que brillan en la oscuridad. Estudias la vida, corrigió Mira. Y eres adaptable. Te hemos estado observando durante 3 semanas, Adrien. No solo sus rutinas o preferencias, sino cómo piensa, cómo responde al estrés, a la confusión, al cambio, cómo usa el humor para disipar la tensión y mantener el optimismo a pesar de los contratiempos personales.
¿Sabes lo del divorcio? Lo sabemos todo, dijo Sierra, no cruelmente. Su perfil psicológico sugiere una alta empatía, flexibilidad cognitiva y resiliencia frente a la disonancia cultural. Esa es una forma elegante de decir que me enfrento a situaciones extrañas. Precisamente, dijo Mira, por eso te elegimos a ti. La habitación se sintió repentinamente más pequeña. Adrien se puso de pie, necesitando moverse. ¿Me elegiste exactamente para qué? Los 7 miembros del consejo intercambiaron miradas. Esa comunicación silenciosa está sucediendo de nuevo. Finalmente, Lyra habló. No solo estamos estudiando humanos, Adrien. Te estamos estudiando específicamente porque estamos tratando de determinar si se puede confiar en tu especie. ¿Confiado en qué? Con nosotros, dijo Mira simplemente. Con una alianza diferente a todo lo que cualquiera de nuestra especie ha intentado. Tenemos tecnología que podría ayudar a la Tierra. Sistemas de restauración ambiental, avances médicos, redes de transporte que podrían conectar sus colonias dispersas. Tienes diversidad genética. Necesitamos desesperadamente perspectivas culturales. Hemos perdido una población lo suficientemente joven como para pensar en siglos en lugar de décadas. Adrien sintió que le martilleaba el pulso. Estás hablando de integración. Integración real a gran escala entre humanos y éter. Eventualmente, tal vez, dijo Kira, pero primero necesitamos saber si es posible. Si nuestra especie puede coexistir, cooperar, tal vez incluso, dudó. Mestizos. Adrien dijo y se sintió satisfecho cuando varios miembros del consejo parecían incómodos. Al menos él no fue el único que encontró surrealista esta conversación. Eso está muy lejos en el futuro, si es que alguna vez lo hace, dijo Mira con firmeza. En este momento, necesitamos comprender la psicología humana, particularmente cómo reaccionan los humanos a las estructuras sociales del E3. Eres nuestro caso de prueba, Adrien. Su éxito o fracaso aquí determina si nos acercamos a la Tierra oficialmente o si seguimos siendo especies separadas, compartiendo el espacio pero nunca conectándonos verdaderamente. Entonces no hay presión, dijo Adrien débilmente. Caminó hasta el borde de la habitación, mirando fijamente al cosmos proyectado. Entonces, cuando me preguntas cuánto tiempo planeo quedarme, realmente me preguntas si voy a correr gritando de regreso a la Tierra y decirles a todos que los extraterrestres nos están estudiando como ratas de laboratorio. Esencialmente, Lyra admitió, y la observación, la amabilidad, la invasión general de mi privacidad. Todo eso ha sido tratar de averiguar si los humanos y el E3 realmente pueden ser vecinos sin que un lado se extrañe y llame a la Asociación Galáctica. Pero no tenemos, comenzó Nya. Es una broma, dijo Adrien. Estoy procesando a través del humor nuevamente. Está en mi expediente, aparentemente. Se volvió hacia ellos. Estas 7 mujeres que representaban a toda una civilización moribunda y sentían el peso de algo enorme posándose sobre sus hombros. No solo su propio futuro, sino potencialmente el futuro de 2 especies. Aquí está la cosa, dijo lentamente. Vine aquí huyendo del fracaso, de una carrera que no llegó a ninguna parte, de un matrimonio que se vino abajo, de sentir que no importaba en la Tierra. Y ahora me estás diciendo que importo tanto que básicamente soy el embajador involuntario de la humanidad ante una especie alienígena lo suficientemente desesperada como para depositar sus esperanzas en un botanista, divorciado que ni siquiera puede mantener vivo un cactus. Mantuviste viva la planta Censara en tu laboratorio. SRA señaló que Yuki estaba impresionado. Eso es porque hablé con él, que aparentemente es mi mecanismo de afrontamiento para la soledad. Y ahora todos lo saben porque me han estado observando y, sinceramente, esta es la sesión de terapia más extraña que he tenido. Mira sonrió y eso transformó su rostro de austero a casi cálido. No te estamos pidiendo que representes a la humanidad, Adrien. Te pedimos que seas tú mismo y nos dejes aprender de eso. Ya nos has enseñado que los humanos usan el humor para procesar el miedo, que son capaces de ser amables incluso cuando están confundidos y que aceptarán tomates en su sándwich siempre que se haga bien. A pesar de todo, Adrien se rió. Esa es tu gran comida para llevar. Tolerancia de modificación de sándwich.
Es más significativo de lo que piensas, dijo Lyra. En serio. Muestra adaptabilidad, apertura a la mejora, disposición a aceptar ayuda incluso de fuentes inesperadas. Adrien miró a cada uno de ellos por turno. Estas mujeres alienígenas con sus orejas elegantes y su carga imposible, su esperanza y su observación cuidadosa. Pensó en la Tierra, en los mensajes que había estado ignorando del abogado de su exesposa, en la estación de investigación y el entusiasmo agotado de Yuki, en su jardín que se mantuvo perfecto porque la gente se preocupó lo suficiente como para mantenerlo. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar en esto, para descubrir qué significa. Por supuesto, Mira dijo, tómate todo el tiempo que necesites. Hemos esperado 4 siglos. Podemos esperar un poco más. Pero Lyra agregó, de pie, mientras piensas, tal vez podrías pasar a cenar alguna vez. Al igual que los vecinos, sin observación, sin recopilación de datos, solo personas compartiendo comida. Gente, repitió Adrien. Gente, confirmó ella. Asintió lentamente, luego se dirigió a la puerta. Cuando lo alcanzó, se dio la vuelta. Por lo que vale, creo que estás confiando demasiado en alguien que todavía no puede entender el sistema de reciclaje. Te enseñaremos, gritó Sierra. Somos muy pacientes. Afuera, el cielo púrpura se oscurecía hacia el crepúsculo y los árboles bioluminiscentes comenzaban a brillar por la noche. Adrien caminaba a casa por calles que ahora se sentían menos extrañas, pasaba por casas donde las luces parpadeaban y la gente vivía sus vidas, esperando, esperando y observando. En algún lugar del cosmos de arriba, la Tierra giró, sin darse cuenta de que su futuro podría depender de si un hombre podía aprender a ser un buen vecino. Sin presión en absoluto. Adrien pasó 3 días haciendo lo que mejor sabía hacer cuando se enfrentaba a decisiones monumentales, investigando obsesivamente cosas que en realidad no ayudaban. Leyó todos los archivos sobre la cultura E3 que contenía la base de datos de colonias. Se enteró de que su plaga se había originado a partir de una modificación genética bien intencionada que salió catastróficamente mal y descubrió que su palabra esperanza se traducía aproximadamente en el lugar donde la luz aún no ha muerto. Esa última parte lo mantenía despierto por la noche. Al 4.º día, encontró a Lyra sentada en su jardín. Sin mantenerlo, sin observar, simplemente sentado en el banco que nunca había usado, mirando hacia el cielo púrpura con una expresión que no podía leer del todo. Oye, dijo, saliendo con 2 tazas de café. Estoy probando esta nueva cosa radical en la que ofrezco bebidas en lugar de acusar a la gente de vigilancia. Ella aceptó la copa con una sonrisa que parecía cansada por los bordes. Crecimiento personal. Eso será bueno para tu archivo. Pensé que habíamos terminado con el archivo. Somos viejos hábitos. Ella acolchó el banco y Adrien se sentó a su lado, sintiendo el calor del sol de la tarde, este sol planetario, estrellas binarias que crearon esos imposibles atardeceres morados en su rostro. He estado pensando, dijo. Lo supuse. Has estado evitando a todos durante días. Incluso Yuki envió un mensaje preguntando si habías sido absorbido por una planta. ¿Ella realmente? No, pero ella lo hizo preguntar si estaban bien. Te perdiste 2 días en el laboratorio. Adrien tomó un sorbo de café. Yo necesarios para el proceso. Resulta descubrir que estás accidentalmente responsable de relaciones entre especies requiere de algunos de adaptación mental. No eres responsable de nada, dijo Lyra en voz baja. Ese es el punto. Solo estamos pidiendo que vivir su vida y aprendamos de ella. No hay presión, no hay obligación. Excepto que no hay presión, ¿no hay? Porque si fallo, si no puedo adaptarme, o si los rechazo a todos, entonces empaquen su experimento y concluyan que los humanos no valen la pena el esfuerzo. 2 especies que podrían ayudarse mutuamente se quedan en sus rincones separados de la galaxia, y tu gente sigue desapareciendo mientras que la mía permanece aislada y estúpida. Lyra permaneció callada durante un largo momento. Entonces ella se rió. Ese sonido musical que había escuchado su primera noche, pero de cerca era más cálido, más genuino. Realmente procesas a través de la catástrofe, ¿no? Está en mi expediente, Adrien.
Ella se volvió hacia él, sus ojos ámbar serios. No vamos a empacar y marcharnos si no puedes ser perfecto. Ya estamos aprendiendo de ti. Hemos aprendido que los humanos necesitan espacio personal, pero anhelan la conexión. Que valoran la honestidad incluso cuando es incómoda, que bromearán sobre sus propios fracasos como una forma de poseerlos en lugar de esconderse de ellos. Nos has enseñado más en 3 semanas de lo que aprendimos en 3 años de leer bases de datos culturales humanas. Pero los llamé a todos espeluznantes por observarme. Tú también tenías razón. Necesitábamos escuchar eso. Ella dejó su taza de café. Nos hemos centrado tanto en la supervivencia, en los datos y la observación que olvidamos cómo ser simplemente vecinos. Nos lo recordaste. Adrien la miró. Realmente la miró y no vio a un extraterrestre realizando experimentos, sino a una persona que cargaba con el peso de la lenta extinción de su civilización, tratando desesperadamente de encontrar un camino a seguir que no terminara en silencio. Está bien, dijo. Vale. Vale. Intentémoslo. No es lo de la gran integración, todavía no. Pero lo de la cena, lo de ser vecinos. Viviré mi vida. Todos pueden hacerme preguntas en lugar de clasificar mi basura. Y veremos qué pasa. No hay promesa sobre salvar la civilización, pero probablemente pueda manejarlo amistosamente. El rostro de Lida se transformó con alivio y algo que parecía alegría. ¿En serio? ¿En serio? Pero tengo condiciones. Por supuesto que sí. Primero, también puedo hacer preguntas sobre la cultura del E3, la historia, cómo es. Conocer tu especie se está acabando. Intercambio justo. Acordado. En segundo lugar, alguien me enseña cómo mantener ese jardín. Quiero aprender, incluso si soy terrible en eso. Sierra estará encantada. Ella ha estado queriendo enseñarte la composición adecuada del suelo durante semanas. En tercer lugar, Adrien vaciló y luego siguió adelante. Dejaste de tratarme como si fuera especial. No soy el mejor representante de la humanidad. Solo soy un tipo que escapó de sus problemas y accidentalmente aterrizó en medio de los tuyos. Si esto funciona, si los humanos y el éter realmente pueden conectarse, debería ser porque todos somos personas que intentamos descubrir cómo vivir juntos, no porque yo sea un caso de prueba mágico. Lida se acercó y le tomó la mano, su piel tibia, su agarre firme. No eres mágico, Adrien. Solo estás dispuesto a intentarlo. Eso es más raro de lo que piensas. Las siguientes semanas cayeron en un ritmo que se sintió menos como observación y más como la vida real. Adrien ha aprendido que L3 de cocina involucrados ingredientes que brillaban débilmente y canto para fomentar una adecuada fermentación. Él era terrible para ambos, pero disfrutó de tratar. Le enseñó a Sierra sobre plantas terrestres y descubrió que ella tenía un sentido del humor perverso sobre su incapacidad anterior para cultivar cualquier cosa. Nia le mostró cómo usar la red de Nebel para enviar mensajes a través de años luz en tiempo real. Y envió su primera comunicación a la Tierra en meses, no al abogado de su ex esposa, sino a su hermana, que había estado preocupada. Kira resultó ser músico, y su instrumento parecía un arpa diseñada por alguien de otra dimensión. Ella tocó para él una noche, y la música le hizo entender por qué L3 llamó Ope, el lugar donde la luz no ha muerto. Sonaba exactamente así, como desafío y belleza existiendo al mismo tiempo. El consejo sectorial se reunía mensualmente en el centro comunitario y Adrien comenzó a asistir, no como sujeto de prueba, sino como residente con opiniones sobre todo, desde el mantenimiento de las calles hasta los árboles bioluminiscentes que aparentemente necesitaban poda. Discutió con Mira sobre la asignación de recursos con la misma energía que una vez había usado para discutir con los revisores pares y descubrió que la mayor tenía un ingenio devastador cuando eligió implementarlo. Su jardín se convirtió en una especie de proyecto comunitario. Sira le enseñó sobre plantas nativas, mientras que Kira agregó elementos decorativos que brillaban en patrones. Nia instaló una pequeña fuente que reciclaba agua a través de lo que ella llamó filtración cuántica, que Adrien sospechaba que era ciencia brillante o una completa tontería.
Todavía estaba aprendiendo que Lira simplemente se sentaba en el banco y ofrecía comentarios, generalmente en la línea de tal vez no plantes eso allí a menos que quieras comerte a los vecinos. En la estación de investigación, Yuki notó el cambio en él. Pareces menos alguien huyendo, observó una tarde mientras examinaban un espécimen de vid particularmente agresivo. Tal vez, en cambio, estoy corriendo hacia algo, dijo Adrien, e inmediatamente se sintió avergonzada por lo sincero que sonaba. Bien, sea lo que sea, sigue haciéndolo. Eres mejor en tu trabajo cuando no estás irradiando crisis existenciales. El verdadero punto de inflexión llegó 3 meses después de la reunión del consejo. Adrien organizó lo que llamó una comida compartida de intercambio cultural y lo que Sierra llamó la excusa de Adrien para enseñarnos sobre la comida humana y ver si sobrevivimos. Humanos de toda la colonia llegaron al sector 7 Verdari al principio, pero curiosos. El éter los recibió con el mismo enfoque intenso que alguna vez dirigieron únicamente a Adrien, pero templado ahora con las lecciones que habían aprendido. Pregunte antes de ayudar. Respete los límites y siempre advierta a las personas antes de que la comida comience a brillar intensamente. Adrien se paró en el centro comunitario viendo a humanos y éter compartir comida e historias, riéndose de los errores de comunicación y encontrando puntos en común inesperados. Un ingeniero humano y un arquitecto etéreo estaban inmersos en una conversación sobre edificios imposibles. Un maestro humano y un historiador del éter estaban comparando historias de la infancia, descubriendo sorprendentes paralelismos. Alguien había empezado a tocar música. La guitarra humana y el éter tocaron juntos, creando algo que ninguna especie había hecho sola. Lira apareció a su lado, sosteniendo lo que parecía vino, pero probablemente involucraba fermentación cuántica o lo que sea. Tú hiciste esto. Hicimos esto, corrigió Adrien. Solo sugerí tacos. Los tacos fueron controvertidos. Todo lo bueno es controvertido. Él aceptó el vaso que ella le ofreció. ¿Esto me va a hacer ver colores que no existen? Solo agradablemente, ella tintineó su vaso contra el de él ante los vecinos. A la gente, Adrien le dijo, solo gente descubriéndolo. Más tarde, después de que todos se hubieran ido y el cielo púrpura se hubiera oscurecido a índigo, salpicado de estrellas desconocidas, Adrien se sentó en su jardín con Lira, Sira, Nya y Kira. Se habían convertido en sus amigos, no en sujetos de investigación o vecinos extraterrestres, solo en personas con las que realmente disfrutaba pasar el tiempo. Entonces, dijo Sierra, tumbado en el césped con total desprecio por la dignidad. ¿Crees que funcionó? ¿El experimento de integración? Ya no lo llamaremos así, dijo Lira con firmeza. Adrien lo odia. No lo odio. Solo creo que tratar de no estar solo en el universo es más preciso. Menos científico, señaló Nya. Más honesta, Adrien respondió. Kira arrancó un cordón suave de su instrumento. ¿Importa cómo lo llamemos? Estamos aquí. Estamos hablando. La luz no ha muerto. Adrien miró a las estrellas. Tantas estrellas y en algún lugar entre ellas la Tierra. Su antigua vida, sus fracasos y arrepentimientos, y la persona que había sido cuando pensó que huir era lo mismo que empezar de nuevo. Había dejado la Tierra tratando de escapar de ser visto y terminó en un planeta donde la gente lo observaba constantemente, y de alguna manera eso le había enseñado a ser visible nuevamente, a estar presente, a importar de las pequeñas formas importantes que no hacen historia, pero hacen que la vida valga la pena vivirla. Me quedo, dijo de repente, después del contrato de 5 años. Me quedaré aquí si eso está bien. Lira sonrió y la luz de las estrellas le atrapó en los ojos. Esperábamos que lo hicieras. Alguien necesita mantener este jardín, agregó Sierra. Y sigues siendo terrible en eso. Además, nos hemos acostumbrado a tu café, dijo Nya. La nuestra es demasiado eficiente. El tuyo tiene carácter. Carácter es código para mediocre. Exacto. Se sentaron juntos a medida que avanzaba la noche, y los árboles bioluminiscentes comenzaron su lento pulso de luz. De colores azul y verde, Adrien estaba aprendiendo los nombres en un idioma que no era el suyo, pero que se estaba volviendo familiar.
Dos especies, diferentes y parecidas, aprendiendo a compartir espacio y esperanza y el acto revolucionario de ser vecinas. En algún lugar del cosmos, las civilizaciones surgieron y cayeron. Las especies evolucionaron y se extinguieron. El universo continuó con su antigua indiferencia. Pero aquí, en un pequeño mundo terraformado con un cielo púrpura, la gente reía junta y la luz aún no había muerto. No moriría. Esta noche no. Quizás nunca si seguían intentándolo. Adrien se recostó sobre sus manos y pensó en los mensajes que enviaría a la Tierra. No informes ni datos, solo historias sobre sus amigos y su jardín y su acto accidentalmente revolucionario de quedarse. Su hermana se reía. Su ex esposa probablemente diría que finalmente había encontrado algo a lo que no podía renunciar. Ella tendría razón. Oye, les dijo a sus amigos, sus extraños, maravillosos y pacientes amigos. Gracias por observarme, por preocuparse lo suficiente como para aprender. Gracias por enseñar, dijo Lyra en voz baja. Por merecer la pena conocer sobre ellos las estrellas rodaban en su baile, y abajo, en las casas del sector 7 verde, las luces brillaban tibias. Las personas vivían sus vidas humanas y etéreas, separadas y juntas, escribiendo un futuro que ninguna especie había imaginado, pero en el que ambas comenzaban a creer. Un jardín, un vecino, un pequeño acto de quedarse en un